Bienvenidos a esta nueva emisión de Hablemos de Diabetes. Como ustedes recordarán, en los programas previos estuvimos hablando sobre cómo comer frutas y verduras de temporada y también hablamos incluso de algunas colaciones saludables que puedan ser ingeridas. Prácticamente todos los ejemplos que dimos en estos programas eran alimentos que se pueden obtener de la naturaleza, por ejemplo, frutas, verduras, por ejemplo, elote, manzanas, mangos, etc. Sin embargo, cada vez hay más datos que sugieren que algunos alimentos que llevan un proceso mucho más elaborado, que tienen más conservadores, que tienen más colorantes, probablemente puedan tener un impacto en la salud. En estos programas estaremos hablando justo de estos alimentos procesados y cuál es su impacto en la salud de las personas con y sin diabetes. Acompáñenos. Muchísimas gracias, Marco, por estar nuevamente aquí y pues siempre yendo contigo a tratar de resolver estos temas que son tan relevantes en la salud. Gracias, Daniel, por la invitación y estar nuevamente en el programa. Quisiera antes saber si existe una definición de qué son los alimentos ultraprocesados y cuáles son los ejemplos más importantes. Sí, no es algo nuevo, ¿no? Es algo que más o menos en el 2009 un grupo brasileño tomó como una línea de investigación y empezó a formular un sistema en el cual se clasificaban los alimentos. Este sistema empezó con 2 grupos de alimentos, 3 grupos de alimentos y actualmente este sistema que se llama NOVA, no es un acrónimo sino es el nombre del sistema, NOVA, tiene 4 definiciones de grupos de alimentos. El primero son alimentos sin procesar o mínimamente procesados, ahorita vamos a decir cuáles son. El grupo número 2 son consecuencia del grupo número 1, que son como ciertos condimentos que se utilizan en la industria alimentaria, pero que vienen del grupo 1, sin procesar. Y después viene el grupo número 2, que son alimentos procesados, en los cuales son combinación del grupo 1 y 2, más la adición de algún componente que puede dar mayor vida en aquel. Ese es el grupo 3. El grupo 3. Ajá. Y después tenemos el grupo 4, que son los alimentos que son llamados altamente procesados o ultraprocesados actualmente. Okay. ¿No? Este último grupo se habla que todo alimento del grupo 1, pero que contenga tal vez hasta 5 aditivos o 5 sustancias que promuevan la vida de anaquel por mayor tiempo, se pueden considerar como alimentos ultraprocesados, ya que en muchas ocasiones al ver la etiqueta es una gran cantidad de sustancias y del alimento per se que te pensabas comer, pues es la menor cantidad en porcentaje, ¿no? Y este último grupo, actualmente las estadísticas nos hablan de un consumo muy elevado, ¿no? Se empezó en Brasil, después de Brasil muchos otros países latinoamericanos, en Europa, Estados Unidos, actualmente Canadá lo implementó este sistema dentro de sus encuestas nacionales de salud y se dio cuenta de la gran cantidad de alimentos ultraprocesados que está consumiendo la población. ¿Cuál es el problema con esto? El impacto que tiene y la relación directa que se ha encontrado en muchos de los estudios con el aumento de sobrepeso, obesidad y de otras enfermedades crónico-degenerativas que ya hemos tocado en algunos otros programas. ¿Y por qué ha ocurrido este proceso? Es decir, si sabemos que los alimentos no procesados versus los procesados son mejores, ¿no? ¿Por qué cada vez hay más alimentos ultraprocesados que se venden y por qué los adquirimos más? Y si hay datos respecto a, por ejemplo, entre el grupo 1 y el grupo 4, ¿qué porcentaje se consume actualmente? Sí, te comentaba, Brasil es uno de los que tienen muchos más datos, ya que fueron los iniciadores de esto, pero en una revista, la revista de Salud Pública de Reino Unido, este año publicó un número especial acerca de este tipo de alimentos ultraprocesados y hay un artículo de México,
¿no? El grupo del Instituto Nacional de Salud Pública de México se encargó de hacer el análisis de la encuesta nacional de salud y nutrición del 2012 y ver qué es lo que estamos comiendo los mexicanos, ¿no? En cuanto a este tipo de sistema NOVA. No es nada alentador. El 30% de las calorías que consumimos la gran mayoría de los mexicanos, que es una cantidad considerable, el 30%, viene de este tipo de alimentos ultraprocesados. Wow. ¿Por qué se da esto? Por la dinámica social, poblacional, el que probablemente llegues o salgas muy temprano de casa o llegues muy tarde y simplemente agarras alimentos que tienes ya en la nevera o en el refrigerador, los pongas en el horno de microondas y en 5 minutos tienes una cena, una comida, un desayuno, ¿no? Cuando te das cuenta y volteas el empaque de este tipo de alimentos, probablemente de unos chiles rellenos que te ibas a comer, a lo mejor solamente el 10% corresponde al producto que sería el chile y el resto prácticamente son almidones, sales, grasa, una alta cantidad de este tipo de productos calóricos, ¿no? Y que generalmente pues, a lo largo del tiempo pues, van a causar problemas de salud. Claro, y aparte, o sea, yo creo que aparte de que dan, pueden durar más tiempo, se prepara muy rápido y luego cuando uno los prepara terminan siendo vistosos, claro, ¿no? Terminan teniendo cierta consistencia. Y yo creo que todo esto va generando que pues, los vayamos prefiriendo, ¿no? Sabemos que los alimentos no procesados pues, son perecederos y llegar al refrigerador y que veamos la fruta, la verdura echada a perder versus, ¿no? Encontrarnos tal vez una concha, ¿no? procesada que la dejamos ahí y regresamos al mes por ella y está exactamente igual. ¿No? Nos la podemos comer exactamente igual, pero evidentemente esto está teniendo repercusiones importantes en la salud de nuestra población, de las personas con diabetes y también de las personas que no tenemos diabetes. Y en el siguiente corte vamos a ver, en el siguiente espacio, vamos a ver cómo estos alimentos impactan en la salud. Metabolia, Instituto de Investigación y Tratamiento de la Obesidad y la Diabetes. Modelo de atención integral. Realizamos un diagnóstico preciso, determinando objetivos de tratamiento desde un enfoque multidisciplinario. Endocrinología, nutriología, activación física, educación en diabetes e inteligencia emocional. Conozca nuestros tratamientos multidisciplinarios. www.metabolia.org. Obtén la membresía Cursos Metabolia. Recibe información antes que nadie. Asimismo, artículos críticos científicos de nuestros especialistas sin costo. Descuentos en nuestro curso anual 25%. Talleres bimestrales 15%. Además, puedes participar en algunos cursos cada mes sin costo solo para ti. Sin filas de acceso a nuestros congresos y cursos. También tendrás descuentos especiales para programas de capacitación empresarial. Pide informes y sé socio Metabolia. Bienvenidos de regreso a este programa donde estamos abordando los problemas que se han asociado en la salud de los alimentos ultraprocesados. Marco, ¿cuáles serían estos problemas de salud que se asocian con el consumo de estos alimentos? Básicamente sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión. Okay. Esto va muy de la mano, Daniel, porque la mayoría de los alimentos ultraprocesados tienen cantidades elevadas de sal, claro, de grasas y de carbohidratos o azúcares. Entonces, muchos de estos alimentos los contienen en esa cantidad elevada que mencionabas, precisamente para dar este gusto, esta palatabilidad que se tiene, ¿no? Al consumirlos se ven bonitos también, duran mucho tiempo, como mencionábamos en el corte anterior. Y, por ejemplo, los cacahuates, ¿no? Son una buena opción, como veían en los programas anteriores de colaciones. Sin embargo, el cacahuate tostado como tal podría no ser problemático, ¿no? Y en las cantidades adecuadas. Pero un cacahuate con sal, un cacahuate con azúcar, un cacahuate bañado ya de otras sustancias que puedan ser perjudiciales a la salud y que se coma en cantidades elevadas o frecuentemente,
es lo que va generando con el paso del tiempo estos problemas, ¿no? Y digo, y me fui a ese ejemplo, pero otro clásico es el pan. Muchas personas dicen, no, pues eso es que compro este pan porque está hecho con una alta cantidad de cereales. Le dije, sí, pero vea aparte de los cereales, que es la mínima cantidad que tiene dentro de los ingredientes, y cuántos ingredientes más tiene ese pan, ¿no? Claro. Y cuando satanizas algunos otros productos como un pan clásico que solamente está hecho harina, agua, sal y a lo mejor algo de fibra, ¿no? No alguno integral, y que solamente contiene 3 o 4 componentes, que sí, la vida de anaquel es menor, claro. Te va a durar tal vez 2 días en casa y al día siguiente vas a tener que ir a comprar nuevamente, versus el otro pan que mencionábamos, que a lo mejor 15 días o 20 días lo vas a tener en casa y dices, que bueno, no se va a echar a perder, sí, pero a expensas de los daños que puede generar a la salud. Hojuelas, ¿no? Que simplemente son infladas, tostadas y que no tienen una alta cantidad de productos o aditivos que pudieran generar cierto daño a la salud. ¿Y por qué nos llegan a gustar más estos alimentos? Es decir, ¿por qué prefiero yo unas papas fritas, ¿no? A unas calabacitas cocidas, a un chayote cocido? ¿Por qué lo preferimos, no? Y el eslogan de repente de una marca de a que no puedes comer solo una, sí, es real, ¿no? Sí. Hay personas que literal no pueden parar y comen y comen y comen. Sí. Pasa lo mismo con ciertos productos en la cocina también que se adicionan, por ejemplo, polvos de consomé y que contienen ciertos productos que son potencializadores del sabor. Entonces, con el paso del tiempo, tus papilas gustativas se van acostumbrando a esto. Entonces, tú le das a alguien unas papas que no tienen este componente y prácticamente no le saben igual, ¿no? O, como comentábamos en el corte, unas papas que están horneadas, ¿no? Crujientes igual, tal vez conservando la mayor cantidad de nutrientes propios del producto, pero no tienen ese sabor que estás buscando. Aparte, también contienen mayor cantidad de sodio que potencializa todavía más el sabor y que es lo que busca la persona. Y tomando esto al mismo tiempo, pues también ciertos productos líquidos, ¿no? Bebibles, que también tienen mayor cantidad de azúcar y que sirven como para saciar este punto y que van muy de la mano y se han compaginado bastante bien, ¿no? En ese sentido, claro. Pero que son realmente una mancuerna que genera grandes problemas de salud, claro. Específicamente aumento de peso. Claro. Por un lado tienes productos con mucha cantidad de carbohidratos o grasa, por el otro el producto bebible con una alta cantidad de azúcar que va a saciar un poquito esta parte de la necesidad del líquido por la alta cantidad de sal que tiene el otro. Nos vamos lejos en unos productos ya mucho más a lo mejor para adultos, ¿no? Las clásicas alitas, ¿no? Bañadas en cierto tipo de salsas, claro. Que tienen una alta cantidad también de componentes y saborizantes que dan este gusto por el alimento. Y la mayor cantidad son grasas, claro. ¿No? Por ejemplo, en las alitas. Pero buscas también algo líquido que pueda en ese momento, bueno, pues quitar esa sed. Como neutralizar un poquito. Pues es interesante cómo entonces estos alimentos ultraprocesados, al tener un sabor más fuerte, puesto que tienen mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de carbohidratos, mayor cantidad de sal como conservador, como potenciador del sabor, hace que nosotros cada vez busquemos sabores más fuertes. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a un alimento natural, por ejemplo, una calabacita, una manzana, pues realmente no nos sabe igual, ¿no? Y después del corte, me gustaría, Marco, que nos pudieras decir si hay forma de otra vez volvernos a acostumbrar a sabores no tan fuertes de los alimentos ultraprocesados. Claro que sí. Metabolia, Instituto de Investigación y Tratamiento de la Obesidad y la Diabetes. Modelo de atención integral. Realizamos un diagnóstico preciso, determinando objetivos de tratamiento desde un enfoque multidisciplinario. Endocrinología, nutriología, activación física, educación en diabetes e inteligencia emocional. Conozca nuestros tratamientos multidisciplinarios. www.metabolia.org.
Obtén la membresía Cursos Metabolia. Recibe información antes que nadie. Asimismo, artículos críticos científicos de nuestros especialistas sin costo. Descuentos en nuestro curso anual 25%. Talleres bimestrales 15%. Además, puedes participar en algunos cursos cada mes sin costo solo para ti. Sin filas de acceso a nuestros congresos y cursos. También tendrás descuentos especiales para programas de capacitación empresarial. Pide informes y sé socio Metabolia. Continuamos con este programa y Marco, ¿realmente hay manera de poder hacer que la población, que las personas que están acostumbradas a consumir alimentos procesados con sabores fuertes, con altas cantidades de sal, puedan regresar y en cuánto tiempo puedan volver a comer alimentos pues más naturales, menos procesados? Yo creo que sí, Daniel. Tenemos una gran oportunidad en la parte de educación nutricional. En el estudio que mencionaba en el corte anterior, en el segmento anterior, era el estudio en México, en la Encuesta Nacional de Salud del 2012, y afortunadamente todavía en México el 54% de los encuestados, que podríamos decir en población general, consume alimentos sin procesar. Esto es sumamente importante porque hay datos de otros países que el consumo de este tipo de alimentos, que son del grupo 1, el más importante, que no están procesados o mínimamente procesados, es del 20, 25, 30%, sumándole mayor cantidad en porcentaje al consumo de alimentos ultraprocesados. Un serio problema en México es que de ese 30% que consumimos alimentos ultraprocesados, 12.5% son de preescolares. Entonces, ese sí es un grave problema en el país, porque muchos padres creen que al poner ciertos alimentos en el lonche escolar, están poniendo alimentos de alta calidad. Sin embargo, son productos con una gran cantidad de calorías a base de azúcar o grasa. La Organización Mundial de la Salud y la FAO hicieron un llamado a la industria alimentaria, y uno de los puntos que ellos tocaron es la reformulación de varios productos, ¿no? Reducir la cantidad de azúcar, de sal, de grasa. Sin embargo, un punto muy fuerte de la Organización Mundial de la Salud de la FAO fue que también trabajaran en la parte de prevención y hicieran recomendaciones básicas del consumo de alimentos no procesados, ¿no? En mayor cantidad. Hay 4 reglas que pone este grupo de investigación brasileño y que me gustaría mencionártelos. Que ellos mencionan como 4 recomendaciones y una regla de oro. La recomendación número 1 es consumir del grupo 1 que mencionábamos, que son alimentos no procesados o mínimamente procesados, consumirlos en la mayor cantidad posible que se pueda en la base de la dieta general. Del grupo 2, que son condimentos que provienen del grupo 1 para cocinar, usarlo en pequeñas cantidades y tratar de utilizar mayor cantidad de condimentos que no aportan calorías y que no son realmente aditivos, ¿no? Por ejemplo, hierbas de olor, sabor de las mismas frutas o de las mismas verduras o de las carnes. Y en el grupo número 3, limitar el uso de alimentos procesados, consumiéndolos en pequeñas cantidades como componentes de preparaciones de la misma dieta. Y del grupo número 4, que son los alimentos ultraprocesados, debido a la alta cantidad de ingredientes que pueden generar daño a la salud o aumento del peso o de la presión arterial, o en su caso de descontrol de los niveles de glucosa, de utilizarlo en la menor cantidad posible. Y la regla de oro que ellos mencionan es siempre preferir alimentos naturales mínimamente procesados, platos recién hechos y comidas o productos ultraprocesados en la menor cantidad posible. Mencionabas al inicio que en los programas anteriores se ha hecho este ejemplo. Muchas personas creen que a lo mejor un esquite, un elote no es un producto de buena calidad. Hay que retomar esta parte de educación, porque es simplemente, como decías, viene del corte del producto, está hervido, fue el único proceso que llevó, tal vez lleva un poco de sal o un poquito de mayonesa en cantidades pequeñas, pero no son alimentos que han sido procesados.
¿no? Entonces, regresar mucho a esta parte de la cultura alimentaria que se tenía en el país y la educación nutricional, que es básica. Claro. Y que probablemente en programas futuros con el área de nutrición de Metabolia se puedan dar ejemplos de cómo retomar nuevamente esta cultura alimentaria en México. Claro, y es interesante porque también, como hemos visto en los programas previos, México es de los países que tiene mayor variedad tanto de frutas y verduras, pero también tenemos cierta disponibilidad de productos cárnicos, ¿no? Que pueden ser leguminosas, que pueden ser cocinadas por nosotros mismos y consumidas. Entonces, como ha mencionado Marco, los invitamos en los siguientes programas para que les mostremos cómo usted puede preparar ciertos alimentos que son muy ricos, ¿no? Cómo los podemos preparar en casa, y esto evitaría que este alimento lleve procesos tan avanzados y complicados que pueden generar problemas de salud. Marco, ¿cuáles serían tus conclusiones finales a este programa? Yo podría dejar como conclusión acercarnos en casa, ¿no? Abrir el refrigerador, abrir las repisas donde tenemos los alimentos y ver qué estamos comiendo. Cada vez tenemos más alimentos enlatados, empacados, y muy pocos alimentos en la parte donde deben ir las frutas, las verduras, el huevo, la leche, el queso, ¿no? Por muchos mitos que se han generado a base de estos productos, ¿no? Que si tienen hormonas, que si tienen mercurio, que si X. Y entonces mucha gente busca otros alimentos ya preparados, congelados, pero realmente creo que habría que sentarnos a ver qué le estamos dando a nuestros hijos, qué estamos comiendo nosotros, con qué frecuencia y en qué cantidad, ¿no? Entonces creo que los siguientes programas donde el grupo de nutrición va a hablar acerca de cómo ver el etiquetado nutrimental, no solamente de calorías, sino de los ingredientes y los componentes que tienen, así como cómo preparar alimentos en casa que no tengan tantos aditivos o que no lleven muchos procesos, va a ser de suma importancia para la población general y para la población que acude a Metabolia. Claro, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Marco, gracias por tus Daniel. Conocimientos, y no se pierdan entonces los siguientes programas donde el equipo de nutrición nos mostrará cómo estos alimentos que habitualmente compramos los podemos preparar en casa, y definitivamente van a ser alimentos que van a quedar mucho más saludables e igual de ricos. Los esperamos. Gracias.